Hizo bajar a un campesino del avión porque olía a animales. Semanas después, casi le da un infarto al enterarse que su hija se había casado con el campesino. El aeropuerto internacional bullía de actividad aquella calurosa tarde de verano. Entre la multitud, Lucía Montero avanzaba con paso firme, su figura esbelta envuelta en un traje de diseñador y sus tacones resonando en el suelo pulido. A sus 55 años, su rostro aún conservaba una belleza que el tiempo no había logrado marchitar, aunque las arrugas en sus ojos delataban una vida de duras decisiones. Mientras se dirigía a la sala VIP, su nariz se arrugó con disgusto. Un olor penetrante a ganado y tierra húmeda invadió sus fosas nasales. Giró bruscamente, buscando la fuente de aquel aroma ofensivo, y sus ojos se posaron en un hombre de unos 40 años, vestido con ropa desgastada y botas enlodadas. ¿Qué hace este individuo en la fila de primera clase?, pensó Lucía, su indignación creciendo por segundos. Sin dudarlo, se acercó a la encargada del mostrador. «Disculpe», dijo con voz melosa pero firme, «pero creo que ha habido un error. Ese hombre no puede viajar en primera clase. Mírelo, huele como si viniera directamente del establo». La joven empleada, visiblemente incómoda, intentó explicar. «Lo siento, señora Montero, pero el señor tiene un boleto válido para...». Lucía la interrumpió con un gesto brusco. «No me importa qué tipo de boleto tenga. Es inaceptable que alguien en esas condiciones viaje junto a personas respetables. Exijo que lo bajen del avión inmediatamente». El hombre, que había escuchado toda la conversación, se acercó con dignidad. «Señora», dijo con voz tranquila pero firme, «mi nombre es Joaquín Suárez. Soy un agricultor que ha trabajado duro para poder pagar este boleto. Tengo tanto derecho como usted a viajar». Los ojos de Lucía se entrecerraron peligrosamente. «Usted no tiene ningún derecho a respirar el mismo aire que yo», siseó. Luego, volviéndose hacia la empleada, amenazó. «Si este hombre sube al avión, me aseguraré de que usted y todos los responsables pierdan su trabajo». La joven, temblando, finalmente cedió. Lo siento, señor Suárez. Tendremos que reasignarlo a otro vuelo». Mientras Joaquín era escoltado fuera de la fila, sus ojos se cruzaron con los de Lucía. En ellos brillaba una promesa silenciosa. Esto no quedaría así. En las sombras, un hombre de traje oscuro observaba la escena, tomando notas discretamente en su teléfono. Lucía se acomodó en su asiento de primera clase, una copa de champán en su mano temblorosa. El incidente con el campesino había removido recuerdos que creía enterrados. Cerró los ojos y se vio a sí misma, 40 años atrás, en un pequeño pueblo olvidado. La Lucía de entonces era una joven hermosa pero hambrienta de ambición. Hija de campesinos, se juró que jamás volvería a pasar hambre ni a oler a estiércol. Con astucia y una belleza que no dudó en utilizar, sedujo a Roberto Montero, heredero de una fortuna en bienes raíces. El matrimonio fue rápido y conveniente. Roberto, deslumbrado por su belleza, no vio la frialdad calculadora detrás de sus ojos. Lucía aprendió rápido, absorbiendo cada detalle del mundo de los negocios y la alta sociedad. 10 años después, Roberto murió en un misterioso accidente automovilístico. Lucía, la viuda desconsolada, heredó todo. Nadie sospechó que los frenos del auto habían sido manipulados. El tintineo de su teléfono la sacó de sus recuerdos. Un número desconocido brillaba en la pantalla. Con un presentimiento oscuro, Lucía contestó. «¿Creíste que lo habías enterrado todo, Lucía?», dijo una voz distorsionada. «El pasado siempre vuelve». El color abandonó el rostro de Lucía. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Pronto lo sabrás. Tu imperio de mentiras está a punto de caer». La llamada se cortó, dejando a Lucía con un sudor frío recorriendo su espalda. ¿Quién podía saber? Había sido tan cuidadosa. En ese momento, la azafata se acercó. «Señora Montero, tiene una llamada de su hija Carmen. Dice que es urgente».
Lucía tomó el teléfono del avión con manos temblorosas. «¿Carmen? ¿Qué sucede?» «Mamá». La voz de Carmen sonaba enojada. «¿Cómo pudiste hacer eso? Humillaste a un hombre inocente». «No entiendes, cariño. Gente como esa no...» «Basta», interrumpió Carmen. «Estoy harta de tus prejuicios. Cuando regreses tenemos que hablar seriamente». La llamada terminó abruptamente, dejando a Lucía con una sensación de vértigo. Su pasado amenazaba con alcanzarla. Su hija se rebelaba, y una amenaza desconocida se cernía sobre ella. Por primera vez en décadas, Lucía Montero sintió miedo. Carmen Montero salió furiosa del lujoso apartamento familiar, sus pasos resonando en el mármol del vestíbulo. A sus 25 años, era la viva imagen de su madre en su juventud, pero con una calidez en los ojos que Lucía había perdido hace mucho. «¿A dónde va, señorita Carmen?», preguntó el portero, preocupado por su evidente agitación. «A cualquier lugar lejos de aquí, Roberto», respondió ella, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, su mente un torbellino de emociones. La llamada de su madre desde el aeropuerto la había dejado consternada. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Absorta en sus pensamientos, no notó que entraba en un modesto café en un barrio alejado de su zona habitual. El aroma a café recién hecho la trajo de vuelta a la realidad. «¿Puedo ayudarla?», preguntó una voz amable. Carmen alzó la vista y se encontró con los ojos más sinceros que jamás había visto. Frente a ella estaba Joaquín, aunque ella no lo sabía aún. Vestía ropa sencilla, pero limpia, y su rostro mostraba el cansancio de quien ha tenido un día difícil. «Yo... solo un café, por favor», murmuró Carmen, súbitamente consciente de su apariencia fuera de lugar en aquel local. Joaquín asintió y se dirigió a preparar la orden. Carmen lo observó, notando sus manos callosas y su postura orgullosa a pesar de la fatiga evidente. «Aquí tiene», dijo él, colocando la taza frente a ella. «Parece que ha tenido un día difícil». Carmen soltó una risa amarga. «No tanto como el suyo, me imagino». Joaquín la miró sorprendido. «¿Tan evidente es?» «Sus ojos», respondió ella. «Tienen la mirada de alguien que ha sido golpeado por la vida hoy». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Sin saber por qué, Carmen comenzó a hablar sobre el incidente del aeropuerto, omitiendo nombres. «Suena familiar», dijo Joaquín con una sonrisa triste. «De hecho, algo similar me pasó hoy». En ese momento, un flash iluminó brevemente el café. Un hombre con una cámara desapareció rápidamente por la puerta. «¿Qué fue eso?», preguntó Carmen alarmada. Joaquín frunció el ceño. «Paparazzi, supongo. ¿Es usted alguien famoso?». Carmen sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su refugio había sido descubierto. «No», mintió. «Debo irme». Mientras se apresuraba hacia la salida, Joaquín la llamó. «Espere, no sé su nombre». Carmen se detuvo en la puerta, dudando. «Es mejor así», dijo finalmente. Y desapareció en la noche, dejando a Joaquín intrigado y con una extraña sensación de pérdida. El autobús traqueteaba por el camino polvoriento, llevando a Joaquín de vuelta a su pueblo. Su mente divagaba entre la humillación sufrida en el aeropuerto y el enigmático encuentro con aquella mujer en el café. Dos mundos tan distintos, pensó, y él atrapado en medio. Al llegar, el aroma familiar de la tierra húmeda lo recibió. Caminó por las calles de tierra, saludando a sus vecinos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su pequeña casa lo esperaba, modesta pero impecable. Dentro, Joaquín se dejó caer en una silla, el peso de la frustración aplastándolo. Su mirada se posó en los papeles esparcidos sobre la mesa, planos, cálculos y el sueño de una vida mejor. Durante años había trabajado en una técnica agrícola revolucionaria, un método que podría transformar tierras áridas en fértiles oasis. Pero sin fondos, sin contactos, ¿cómo llevar su idea más allá de estos muros? El teléfono sonó, sacándolo de sus cavilaciones. «Señor Suárez», dijo una voz desconocida.
Represento a un grupo de inversores interesados en su proyecto agrícola. Joaquín se enderezó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo se enteraron de mi proyecto? Tenemos nuestros métodos, señor Suárez. ¿Le interesaría una reunión? La oferta era tentadora, pero algo en la voz del hombre le provocó un escalofrío. Necesito pensarlo, respondió cautelosamente. Apenas colgó, otra llamada entró. Esta vez, era su amigo Miguel del pueblo vecino. Joaquín, no vas a creer quién estuvo aquí preguntando por ti. Una mujer hermosa, de la ciudad. Dijo que te conoció en un café. El corazón de Joaquín dio un vuelco. ¿Ella lo había buscado? Pero, ¿por qué? Mientras tanto, en la ciudad, Carmen se debatía frente a su computadora. Las fotos del paparazzi habían aparecido en línea. Heredera Montero vista con misterioso hombre en café de Barrio Bajo, rezaba el titular. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de su madre, de la prensa, de amigos curiosos. Pero ella solo podía pensar en esos ojos honestos, en esas manos trabajadoras. Con determinación, Carmen tomó una decisión. Empacó una pequeña maleta y dejó una nota críptica. Necesito encontrarme a mí misma, no me busquen. Mientras tanto, Joaquín miraba el atardecer desde su porche, debatiéndose entre quedarse en la seguridad de lo conocido o arriesgarse por un futuro incierto. La imagen de Carmen, aunque no sabía su nombre, se mezclaba en su mente con sueños de éxito y redención. El destino había puesto en marcha sus engranajes, y ni Joaquín ni Carmen podían imaginar cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse irremediablemente. Lucía Montero paseaba inquieta por su lujoso penthouse, el eco de sus tacones resonando en el mármol pulido. Su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba signos de preocupación. Carmen no respondía a sus llamadas desde hacía días. «Señora», interrumpió su ama de llaves, «el senador Ramírez está en la línea». Lucía respiró hondo, componiendo su expresión. Tenía que mantener el control, especialmente ahora. «Ernesto, querido», dijo con voz melosa al contestar, «¿a qué debo el placer?» «Lucía, espero que no hayas olvidado nuestra pequeña negociación». La voz del senador sonaba amenazante incluso a través del teléfono. «Por supuesto que no, Ernesto. El compromiso entre tu hijo y mi Carmen sigue en pie». «Excelente. Porque recuerda, si este matrimonio no se concreta, ciertos documentos podrían llegar a manos equivocadas». Lucía apretó el teléfono con fuerza. «No me amenaces, Ernesto. Ambos tenemos mucho que perder». La llamada terminó, dejando a Lucía con un sabor amargo en la boca. Se dirigió al bar y se sirvió un whisky, sus manos temblando ligeramente. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Era una foto de Carmen en un café de barrio, hablando con un hombre desconocido. El titular sensacionalista la hizo palidecer. «María», gritó a su ama de llaves, «prepara el auto, voy a buscar a mi hija». Mientras tanto, en un pequeño pueblo a horas de la ciudad, Carmen se registraba en una modesta posada. «Solo por unos días», dijo a la amable dueña. Con determinación, comenzó a preguntar por Joaquín. Cada persona con la que hablaba parecía tener una historia diferente sobre él. Un soñador, decían algunos. Un loco con ideas grandiosas, murmuraban otros. Carmen sentía que estaba cerca de descubrir algo importante. Algo que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos. De vuelta en la ciudad, Lucía irrumpía en el apartamento de Carmen, buscando pistas desesperadamente. Encontró la nota críptica y sintió que el mundo se le venía encima. «¿Dónde estás, niña tonta?», murmuró el miedo y la ira mezclándose en su voz. En ese instante, su teléfono sonó nuevamente. Era el número desconocido. Con mano temblorosa contestó. «Tu hija está más cerca de la verdad de lo que crees, Lucía», dijo la voz distorsionada. «¿Cuánto tiempo crees que podrás mantener tu castillo de mentiras?» Lucía se desplomó en el sofá, el peso de sus secretos amenazando con aplastarla. Por primera vez en años, se permitió llorar.
mientras el destino tejía sus hilos, acercando a Carmen y Joaquín a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando Carmen divisó a Joaquín trabajando en un pequeño huerto experimental a las afueras del pueblo. Su corazón dio un vuelco al reconocerlo. «Joaquín», llamó acercándose con paso vacilante. Él se giró, sorprendido. El reconocimiento iluminó su rostro. «La chica del café», murmuró incrédulo. Carmen sonrió nerviosamente. «Me llamo Carmen. Yo vine a buscarte». Durante las siguientes horas, caminaron por los campos, Joaquín explicando apasionadamente su proyecto de agricultura sostenible. Carmen escuchaba fascinada, viendo en él una autenticidad que jamás había encontrado en su mundo de lujos y apariencias. «Es increíble», dijo ella. «¿Por qué no has conseguido inversores?» Joaquín sonrió amargamente. Nadie toma en serio a un campesino con sueños grandes. Sin pensarlo, Carmen tomó su mano. «Yo te tomo en serio». Sus miradas se encontraron y en ese momento ambos sintieron que algo profundo y verdadero nacía entre ellos. Mientras tanto, en la ciudad, Lucía estaba al borde de un colapso nervioso. El investigador que había contratado le entregó un informe. Su hija está en un pueblo llamado San Miguel. Parece que está involucrada con un agricultor local. Lucía palideció. «¿Un agricultor? Imposible». El investigador le mostró una foto borrosa de Carmen y Joaquín caminando juntos. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. No reconoció a Joaquín como el hombre del aeropuerto, pero la imagen de su hija con un campesino la llenó de ira y pánico. «Esto no puede ser», murmuró. «Tengo que detener esta locura». En San Miguel, Carmen y Joaquín pasaban cada momento juntos. Ella ayudaba en el huerto, aprendiendo sobre la tierra y la vida sencilla. Él la escuchaba hablar sobre su vida en la ciudad, sorprendido por la soledad que se escondía tras el brillo y el glamour. Una noche, bajo un cielo estrellado, Joaquín tomó el rostro de Carmen entre sus manos. «No sé qué va a pasar», dijo suavemente, «pero sé que te amo». Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió: «Yo también te amo, Joaquín, y lucharé por esto, contra quien sea». Se besaron, sellando una promesa de amor y lealtad, sin saber que fuerzas poderosas ya se movían para separarlos. En la oscuridad, no muy lejos, el flash de una cámara capturó el momento. El investigador sonrió, sabiendo que esta información valdría oro. La tormenta se avecinaba, y Carmen y Joaquín, perdidos en su amor naciente, no tenían idea de los desafíos que les esperaban. La mañana llegó con el sonido estridente del teléfono de Joaquín. Con el corazón acelerado, contestó. «Señor Suárez», dijo una voz autoritaria, «soy Carlos Mendoza, de Agroindustrias del Norte. Hemos revisado su propuesta y queremos llevar su proyecto a gran escala. ¿Puede venir a la ciudad para una reunión?» Joaquín se quedó sin aliento. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante años. Pero ahora, con Carmen a su lado, la decisión no era tan simple. «Necesito pensarlo», respondió, su voz temblorosa. Al colgar, se encontró con la mirada preocupada de Carmen. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Joaquín le explicó la situación, viendo cómo el rostro de Carmen pasaba de la alegría al temor. «Es tu sueño», dijo ella con voz quebrada. «Debes ir». Pero ambos sabían lo que eso significaría. Volver a la ciudad, enfrentar el mundo de Lucía Montero, arriesgar todo lo que habían construido en esas semanas mágicas. Mientras tanto, en la casa vecina, Ramón, el antiguo rival de Joaquín, escuchaba la conversación a través de la pared delgada. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «Así que el soñador por fin tiene su oportunidad», murmuró. «No si puedo evitarlo». Ramón había envidiado a Joaquín desde la escuela. Verlo triunfar sería insoportable. Con determinación, comenzó a planear cómo sabotear esta oportunidad. En la ciudad, Lucía recibía la visita del misterioso hombre del aeropuerto. «Señora Montero», dijo con voz suave pero amenazante, «tengo información que podría interesarle, sobre su hija».
y sobre su pasado. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? El hombre sonrió enigmáticamente. Digamos que soy alguien que puede ser su peor enemigo o su mejor aliado. Todo depende de usted. Mientras tanto, Carmen y Joaquín caminaban por los campos, debatiendo su futuro. Si voy a la ciudad, dijo Joaquín, quiero que vengas conmigo. Enfrentemos esto juntos. Carmen asintió, lágrimas en sus ojos. Juntos, repitió. Pero Joaquín, hay algo que debo decirte sobre mi familia. Antes de que pudiera continuar, el sonido de un motor interrumpió el momento. Un auto lujoso se acercaba por el camino de tierra. Joaquín sintió que Carmen se tensaba a su lado. ¿Qué sucede?, preguntó preocupado. Carmen, pálida como un fantasma, solo pudo susurrar: «Es mi madre». El destino había decidido acelerar su juego, y ahora todos los actores estaban a punto de encontrarse en un choque que cambiaría sus vidas para siempre. El lujoso automóvil se detuvo en una nube de polvo. Lucía Montero emergió, sus ojos escudriñando el paisaje rural con desdén apenas disimulado. Su mirada se posó en Carmen y Joaquín, que permanecían inmóviles, como ciervos sorprendidos por los faros de un coche. Carmen, la voz de Lucía cortó el aire como un látigo. ¿Qué significa esto? Carmen dio un paso al frente, su mano firmemente entrelazada con la de Joaquín. Madre, este es Joaquín, el hombre que amo. Lucía entrecerró los ojos, estudiando a Joaquín. No lo reconoció como el campesino del aeropuerto, pero su aspecto humilde fue suficiente para encender su ira. ¿Has perdido la cabeza?, siseó. ¿Tienes idea de lo que está en juego? Tu compromiso con el hijo del senador Ramírez. ¿Compromiso?, interrumpió Joaquín, mirando a Carmen con confusión y dolor. Carmen palideció. Joaquín, puedo explicarlo. Pero antes de que pudiera continuar, un flash cegador iluminó la escena. El investigador privado, oculto tras unos arbustos, capturó el momento de tensión. Lucía se giró bruscamente. ¿Quién anda ahí? El investigador salió de su escondite, una sonrisa astuta en su rostro. Señora Montero, tenemos mucho de qué hablar. Mientras tanto, en la ciudad, el misterioso hombre del aeropuerto se reunía con Carlos Mendoza de Agroindustrias del Norte. ¿Estás seguro de que este campesino tiene la tecnología que necesitamos?, preguntó Mendoza. Absolutamente, respondió el hombre, pero hay complicaciones. La hija de Lucía Montero está involucrada. Mendoza frunció el ceño. Esto podría ser problemático, o muy beneficioso. De vuelta en el campo, la tensión era palpable. Lucía, Carmen, Joaquín y el investigador se miraban, cada uno calculando su próximo movimiento. Señora Montero, dijo el investigador, tengo información que podría interesarle. Sobre su pasado y sobre el verdadero potencial del proyecto del señor Suárez. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cuánto sabía este hombre? ¿Y cómo se conectaba todo? Joaquín, por su parte, miraba a Carmen con una mezcla de amor y desconfianza. ¿Quién eres realmente?, susurró. Carmen, con lágrimas en los ojos, tomó una decisión. Es hora de que todos sepan la verdad, dijo con voz temblorosa pero decidida. En ese momento, el teléfono de Joaquín sonó. Era Ramón, su rival. Joaquín, amigo, dijo con falsa cordialidad. Tengo información sobre tus nuevos inversores. Creo que deberías escuchar esto antes de tomar cualquier decisión. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojos. En ese campo polvoriento, las vidas de todos estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno podía imaginar. Secretos, ambiciones y un amor inesperado colisionarían, cambiando el curso de sus destinos para siempre. El crepúsculo bañaba el campo en tonos dorados y carmesí, cuando Carmen, con voz temblorosa pero decidida, comenzó a revelar la verdad. Joaquín, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Mi nombre completo es Carmen Montero. Soy la hija de Lucía Montero, la mujer que te humilló en el aeropuerto.
Joaquín retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora mostraban una mezcla de dolor y traición. ¿Lo sabías? ¿Sabías quién era yo desde el principio? Carmen negó frenéticamente. No, te lo juro. Me enteré después, pero no sabía cómo decírtelo sin perderte. Lucía, por su parte, finalmente reconoció a Joaquín. Su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto y shock. ¿Tú? ¿El campesino del avión? Esto es una pesadilla. El investigador privado observaba la escena con interés calculador. Vaya, murmuró. Esto se pone cada vez más interesante. Joaquín, luchando por mantener la compostura, se dirigió a Carmen. ¿Y el compromiso del que habló tu madre? Carmen bajó la mirada. Es cierto. Mi madre arregló un matrimonio con el hijo de un senador corrupto. Pero Joaquín, yo no quiero eso. Te amo a ti. ¿Amor? Interrumpió Lucía con una risa amarga. El amor no paga las deudas ni mantiene el estatus, Carmen. ¿Tienes idea de lo que está en juego? En ese momento el teléfono de Joaquín volvió a sonar. Era Ramón nuevamente. Con manos temblorosas, Joaquín contestó en alta voz. Joaquín. La voz de Ramón sonaba urgente. Esos inversores, Agroindustrias del Norte, están involucrados en negocios sucios. Quieren tu tecnología para un proyecto que destruirá miles de hectáreas de bosque nativo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquín miró a Carmen, a Lucía, al investigador, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Todo este tiempo, dijo finalmente, su voz quebrada, creí que por fin alguien veía el valor de mi trabajo, pero solo soy un peón en un juego más grande. Carmen intentó acercarse, pero Joaquín la detuvo con un gesto. Necesito tiempo, dijo, para pensar, para entender, para decidir si puedo confiar en alguien nuevamente. Mientras se alejaba hacia el campo, dejando atrás a una Carmen devastada y una Lucía furiosa, el investigador sonrió para sí mismo. Sacó su teléfono y marcó un número. Señor, dijo cuando contestaron, las cosas se han complicado, pero creo que tenemos todas las piezas para el juego final. El sol finalmente se ocultó, sumiendo el campo en sombras. En la oscuridad, cada personaje se enfrentaba a sus propios demonios, conscientes de que las decisiones que tomarían en las próximas horas cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y fría, reflejando el ambiente tenso que se respiraba en la pequeña casa de Joaquín. Carmen, con ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, observaba por la ventana, esperando un atisbo del hombre que amaba. Lucía, sentada rígidamente en una silla de madera, rompió el silencio. Es hora de volver a casa, Carmen. Esta aventura ha terminado. Carmen se giró, sus ojos ardiendo con una determinación que Lucía nunca había visto antes. No, madre, esto no es una aventura, es mi vida y por primera vez siento que es real. Lucía se levantó, su paciencia agotada. ¿Real? ¿Crees que este pueblucho y ese campesino son la realidad? La realidad es que estamos al borde de la ruina si no se concreta tu matrimonio con el hijo del senador. ¿Y de quién es la culpa?, espetó Carmen. ¿Cuántos negocios turbios has hecho, madre? ¿Cuántas vidas has arruinado por tu ambición? El golpe resonó en la pequeña habitación antes de que Lucía pudiera contenerse. Carmen, con la mejilla enrojecida, miró a su madre con una mezcla de shock y tristeza. Lo siento, murmuró Lucía, horrorizada por su propia acción. Por un momento, la máscara de dureza se agrietó, revelando a una mujer asustada y vulnerable. Carmen, no lo entiendes. Si no hacemos esto, lo perderemos todo. No solo el dinero, sino nuestra libertad. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Joaquín entró, su rostro una máscara de determinación. Nadie va a perder nada, declaró. Carmen corrió hacia él, pero se detuvo al ver su expresión distante. Joaquín continuó. He tomado una decisión. Voy a la ciudad. Voy a enfrentar a Agroindustrias del Norte y al senador Ramírez. Si mi proyecto tiene el valor que dicen, lo usaré como moneda de cambio.
Joaquín, es demasiado peligroso, suplicó Carmen. Es la única manera, respondió él, su voz suave pero firme. Carmen, te amo, pero necesito saber que puedo confiar en ti completamente. Lucía, viendo una oportunidad, intervino. Señor Suárez, quizás podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Joaquín la miró con frialdad, como el acuerdo que tenía con el senador para vender a su propia hija. Antes de que Lucía pudiera responder, el investigador privado apareció en la puerta. Lamento interrumpir este conmovedor momento familiar, pero creo que todos deberían ver esto. Mostró su tablet, donde un video mostraba al senador Ramírez discutiendo el plan para robar la tecnología de Joaquín y destruir el bosque nativo. Esto cambia todo, murmuró Lucía, su mente trabajando rápidamente. Joaquín miró a Carmen, luego a Lucía. Tenemos una oportunidad de hacer lo correcto, dijo. La pregunta es, ¿están dispuestas a arriesgarlo todo por la verdad? El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Las decisiones que tomarían en los próximos minutos no solo afectarían sus vidas, sino el futuro de toda una región. El destino de Joaquín, Carmen y Lucía pendía de un hilo, y la verdad amenazaba con destruirlo todo, o salvarlo. El viaje a la ciudad fue tenso y silencioso. Joaquín, Carmen y Lucía compartían un taxi destartalado, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El investigador privado lo seguía en otro vehículo, el video incriminatorio seguro en su poder. Al llegar a la bulliciosa metrópolis, Joaquín se sintió abrumado. Los rascacielos parecían burlarse de sus sueños rurales, y el ruido del tráfico ahogaba los recuerdos del canto de los pájaros en su campo. ¿Dónde nos quedaremos?, preguntó, sintiéndose repentinamente perdido. Lucía, viendo una oportunidad de retomar el control, respondió. En mi penthouse, por supuesto. Necesitamos un lugar seguro para planear nuestro próximo movimiento. Carmen miró a Joaquín con preocupación, pero él asintió. Está bien. Pero recuerde, señora Montero, esto no cambia nada entre nosotros. Al entrar al lujoso edificio, Joaquín no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Sus botas embarradas desentonaban con el mármol pulido, y las miradas de desdén de los residentes le recordaban dolorosamente el incidente del aeropuerto. En el ascensor, Carmen intentó tomar su mano, pero Joaquín la retiró suavemente. El dolor en los ojos de Carmen era palpable. Una vez en el penthouse, Lucía se dirigió directamente al bar. Necesitamos un plan, dijo, sirviendo whisky en vasos de cristal. Joaquín rechazó la bebida. El plan es simple. Voy a Agroindustrias del Norte mañana. Les mostraré mi proyecto y luego... ¿Y luego qué?, interrumpió Lucía. ¿Crees que simplemente te escucharán? Eres un don nadie para ellos. Madre, advirtió Carmen, pero Joaquín levantó una mano para detenerla. Tienes razón, dijo con amargura. Soy un don nadie, pero tengo algo que ellos quieren, y ahora... Miró significativamente al investigador. Tenemos algo que temen. El timbre del ascensor sonó, sobresaltando a todos. Lucía palideció. No esperamos a nadie. El investigador sacó una pistola de su chaqueta, gesto que sorprendió a todos. Quédense atrás, murmuró, acercándose a la puerta. La tensión era palpable mientras la puerta se abría lentamente. Para sorpresa de todos, era Ramón, el rival de Joaquín del pueblo. —¿Ramón? —exclamó Joaquín incrédulo. —¿Qué haces aquí? Ramón, jadeando y con aspecto desaliñado, entró apresuradamente. —Joaquín, tienes que escucharme. Están tras de mí. Lo saben todo. —¿Quiénes? —preguntó Carmen confundida. —Agroindustrias del Norte —respondió Ramón, su voz temblando. —Descubrieron que te advertí. Vienen por todos nosotros. El sonido de sirenas en la distancia pareció confirmar sus palabras. Joaquín miró por la ventana y vio varios autos negros acercándose al edificio. —Tenemos que irnos —dijo, su voz cargada de urgencia. Ahora. Mientras todos se apresuraban a recoger lo esencial, Joaquín se dio cuenta de que su sueño de cambiar el mundo a través de la agricultura
se había convertido en una pesadilla de intrigas corporativas y peligro mortal. Miró a Carmen, viendo el miedo y la determinación en sus ojos, y supo que, pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás. El grupo se movía apresuradamente por las escaleras de servicio del edificio, el eco de sus pasos resonando en el estrecho espacio. Joaquín lideraba, su mente trabajando frenéticamente para idear un plan. «Conozco un lugar», susurró Carmen, jadeando por el esfuerzo. «Una vieja casa de la familia en las afueras. Nadie la ha usado en años». Lucía la miró sorprendida. «¿Cómo sabes de ese lugar?» «Tengo mis secretos, madre», respondió Carmen con una mirada significativa. Al llegar al estacionamiento subterráneo, el investigador tomó el mando. «Necesitamos separarnos, atraeremos menos atención». Rápidamente dividieron al grupo. Joaquín iría con Carmen en un taxi, Lucía con el investigador en su auto, y Ramón tomaría el metro. Mientras se preparaban para partir, Joaquín tomó la mano de Carmen. «Pase lo que pase, estamos juntos en esto», dijo, su voz una mezcla de determinación y miedo. Carmen asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El viaje a través de la ciudad fue tenso. Cada semáforo en rojo, cada sirena distante, los hacía saltar. Finalmente, llegaron a una zona residencial antigua, con casas victorianas deterioradas. La casa en cuestión era una estructura imponente pero descuidada, con hiedra cubriendo gran parte de la fachada. El grupo se reunió en el jardín trasero, entrando por una puerta oxidada. Una vez dentro, el polvo y las telarañas les dieron la bienvenida. Lucía arrugó la nariz con disgusto, pero se abstuvo de comentar. «Bien», dijo Joaquín, tomando el liderazgo, «necesitamos un plan». «El video», intervino el investigador, «es nuestra mejor arma». Ramón, nervioso, añadió, «pero si lo usamos nos expondremos». «Ya estamos expuestos», replicó Carmen. «La pregunta es, ¿cómo lo usamos a nuestro favor?» Lucía, que había permanecido inusualmente callada, habló. «Conozco a alguien, un periodista. Si le damos esta información, podría publicarla». Todos la miraron con sorpresa. Lucía continuó con una sonrisa amarga. «No me miren así. Una no llega a mi posición sin tener algunos ases bajo la manga». Mientras discutían los pros y contras de esta estrategia, Joaquín notó algo extraño en una de las ventanas. Una sombra que se movía. «Silencio», susurró, haciendo un gesto hacia la ventana. El grupo se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. De repente, se escuchó un crujido en el piso de arriba. «No estamos solos», murmuró el investigador, sacando su arma. Carmen se aferró al brazo de Joaquín, mientras Lucía palidecía visiblemente. Ramón comenzó a temblar. «¿Qué hacemos?», susurró Carmen. Joaquín miró a su alrededor, buscando una salida o un arma improvisada. Su mente corría a 1000 por hora, evaluando opciones. En ese momento, pasos pesados se escucharon bajando las escaleras. El grupo se tensó, preparándose para lo peor. La puerta del salón se abrió lentamente, chirriando sobre sus goznes oxidados. Una figura emergió de las sombras, y todos contuvieron el aliento, esperando ver el rostro de su perseguidor. La tensión en la habitación era palpable mientras la figura emergía de las sombras. Para sorpresa de todos, no era un asesino a sueldo ni un agente corporativo, sino un hombre mayor, de aspecto descuidado y ojos astutos. «Vaya, vaya», dijo el hombre con voz ronca. «Parece que tenemos invitados inesperados». Lucía dio un paso al frente, sus ojos abiertos de par en par. «¿Ernesto?», exclamó incrédula. El hombre sonrió, revelando una dentadura imperfecta. «Ha pasado mucho tiempo, Lucía». «¿Lo conoces?», preguntó Carmen confundida. Lucía asintió lentamente. Era el jardinero de esta casa, hace años». Ernesto soltó una risa amarga. «Jardinero, guardián, confidente, y mucho más, ¿no es así, Lucía?». El investigador, aún con el arma en la mano, intervino. «¿Qué hace usted aquí?». «Esta ha sido mi casa durante los últimos 15 años», respondió Ernesto. «La pregunta es, ¿qué hacen ustedes aquí?».
Joaquín, viendo una oportunidad, dio un paso adelante. Necesitamos ayuda, señor. Estamos en peligro. Ernesto los estudió por un momento, su mirada deteniéndose en Lucía. Siempre supe que tu pasado te alcanzaría algún día, murmuró. Lucía bajó la mirada, por primera vez mostrando vulnerabilidad. Ernesto, por favor. No es solo por mí, mi hija. Todos estamos en riesgo. El viejo jardinero suspiró profundamente. Vengan conmigo. Hay un sótano que no aparece en los planos de la casa. Estarán seguros allí mientras decidimos qué hacer. Mientras el grupo seguía a Ernesto por un pasillo oculto, Joaquín no pudo evitar notar la familiaridad con la que el hombre se movía por la casa y las miradas cargadas de historia que intercambiaba con Lucía. El sótano resultó ser un espacio sorprendentemente cómodo, con provisiones e incluso un pequeño generador. Me he preparado para días oscuros, explicó Ernesto. Una vez instalados, Joaquín decidió que era momento de aclarar las cosas. Necesitamos saber toda la verdad, dijo, mirando directamente a Lucía. ¿Quién es realmente usted? ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi proyecto agrícola? Lucía, sentada en una vieja silla, parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Es una larga historia, comenzó. Tenemos tiempo, interrumpió Carmen, su voz firme. Lucía miró a Ernesto, quien asintió levemente. Muy bien, dijo finalmente. Todo comenzó hace 30 años, en esta misma casa. Mientras Lucía empezaba a desentrañar una historia de ambición, traición y secretos enterrados, Joaquín sintió que estaba al borde de descubrir una verdad que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los presentes. La noche prometía ser larga, y las revelaciones impactantes. La voz de Lucía temblaba ligeramente mientras comenzaba su relato, las sombras del sótano bailando sobre su rostro cansado. Hace 30 años, yo era solo una joven ambiciosa de origen humilde, comenzó. Trabajaba como empleada doméstica en esta misma casa, para la familia Montero. Carmen jadeó, pero Lucía continuó sin detenerse. Roberto Montero, el heredero, se enamoró de mí. O eso creí. Nos casamos en secreto, contra los deseos de su familia. Ernesto intervino, su voz cargada de amargura. Lo que Lucía no sabía era que Roberto tenía otros motivos. Lucía asintió, lágrimas formándose en sus ojos. La familia Montero estaba involucrada en negocios turbios, lavado de dinero a través de proyectos agrícolas. Roberto me usó como pantalla, una esposa inocente para despistar a las autoridades. Joaquín se inclinó hacia adelante, su mente conectando los puntos. ¿Y mi proyecto es parte de ese esquema? No exactamente, respondió Lucía. Tu proyecto es legítimo, Joaquín, pero Agroindustrias del Norte, la empresa que quiere comprarlo, es la fachada moderna de los viejos negocios de los Montero. Carmen, pálida y temblorosa, preguntó. ¿Y papá? ¿Realmente murió en un accidente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Ernesto habló. Roberto descubrió que Lucía había averiguado la verdad. Planeaba exponerlo, así que él intentó matarme, completó Lucía, su voz apenas un susurro. Pero Ernesto me salvó. En la lucha, Roberto cayó por las escaleras. El grupo quedó en shock. Ramón, que había permanecido en silencio, murmuró, Dios mío. Joaquín, procesando toda esta información, se dirigió a Lucía. ¿Por qué seguir con todo esto? ¿Por qué no simplemente dejarlo atrás? Lucía rió amargamente. No es tan simple. El senador Ramírez, los ejecutivos de Agroindustrias, todos tienen pruebas que me implican. Si caen, caigo con ellos. Y yo iba a hacer el sacrificio, dijo Carmen, comprendiendo finalmente. Mi matrimonio arreglado era para sellar un nuevo acuerdo. El investigador, que había estado tomando notas, intervino. El video que tenemos, más esta confesión, y podríamos acabar con todos. Y destruir a mi familia en el proceso, añadió Carmen, mirando a su madre. Joaquín se puso de pie, su rostro una máscara de determinación.
Debe haber una manera de usar esta información para negociar, para liberarnos a todos sin destruirnos en el proceso. Ernesto asintió lentamente. Tal vez la haya, pero será peligroso. En ese momento, un ruido en el piso superior lo sobresaltó. Pasos pesados y voces masculinas se escuchaban claramente. «Nos encontraron», susurró Ramón, aterrorizado. Joaquín miró a Carmen, luego a Lucía y finalmente a Ernesto. «¿Hay otra salida?» Ernesto sonrió misteriosamente. «Siempre hay otra salida, muchacho. La pregunta es, ¿están listos para lo que viene después?» Mientras el grupo se preparaba para enfrentar lo desconocido, Joaquín se dio cuenta de que su sueño de cambiar el mundo a través de la agricultura se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. Pero mirando a Carmen, supo que no había vuelta atrás. Era hora de enfrentar el destino, fuera cual fuera. El túnel era estrecho y húmedo, el aire denso con el olor a tierra y secretos antiguos. Ernesto los guiaba con una linterna que proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Este pasaje fue construido durante la época de la Prohibición, explicó en voz baja. Conecta con las alcantarillas de la ciudad. Detrás de ellos, los sonidos de búsqueda en la casa se hacían cada vez más frenéticos. Joaquín, sosteniendo firmemente la mano de Carmen, sentía que cada paso los alejaba más de su vida anterior y los sumergía en un mundo de intrigas del que quizás nunca podrían escapar. Lucía, sorprendentemente, parecía rejuvenecida por la adrenalina. «Ernesto», susurró, «¿hacia dónde nos dirigimos exactamente?» El viejo jardinero sonrió en la penumbra. «A un lugar que conoces bien, Lucía, el viejo almacén del puerto». Los ojos de Lucía se abrieron con comprensión. «Claro, donde guardaban los registros». «¿Qué registros?», interrumpió Carmen, su voz tensa. «Todos los negocios sucios de los últimos 30 años», respondió Ernesto. «Tu madre no fue la única víctima en este juego, niña». Tras lo que pareció una eternidad, emergieron en un muelle abandonado. El olor a sal y óxido llenó sus pulmones. «Por aquí», indicó Ernesto, guiándolos hacia un edificio decrépito. Una vez dentro, el grupo se encontró rodeado de estanterías polvorientas llenas de cajas y archivos. «Aquí está», dijo Ernesto, sacando una caja en particular. «Todos los secretos sucios de Agroindustrias del Norte y sus asociados». Joaquín miró los documentos con asombro. «Con esto podríamos acabar con toda la operación». «O negociar nuestra libertad», añadió Lucía, pragmática, como siempre. El investigador, que había permanecido silencioso, habló. «Tengo contactos en la fiscalía. Podríamos entregarles todo esto». Ramón, nervioso, intervino. «¿Pero qué pasará con nosotros? ¿Con Lucía?» Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Carmen miró a su madre, años de resentimiento mezclándose con una nueva comprensión. «Mamá», dijo suavemente, «es hora de hacer lo correcto». Lucía, por primera vez en años, parecía verdaderamente vulnerable. «Yo no sé si puedo, Carmen. He vivido con este miedo durante tanto tiempo». Joaquín, sintiendo el peso del momento, se acercó a Lucía. «Señora Montero, usted me humilló una vez, pero ahora veo que ambos somos víctimas de un sistema corrupto. Juntos podemos cambiarlo». Lucía lo miró, sorprendida por su compasión. Estaba a punto de responder cuando un ruido los alertó. «Alguien viene», susurró Ernesto, apagando la linterna. En la oscuridad, el grupo contuvo la respiración. Pasos se acercaban, y una voz familiar resonó en el almacén. «Lucía, sé que estás aquí. Es hora de que hablemos». Era el senador Ramírez. Joaquín sintió que Carmen se tensaba a su lado. El momento de la verdad había llegado. Las decisiones que tomarían en los próximos minutos no solo determinarían sus destinos, sino potencialmente el futuro de toda una región. En la penumbra del almacén, rodeados de los secretos del pasado y las amenazas del presente, el grupo se preparó para enfrentar su futuro, cualquiera que éste fuera. El silencio en el almacén,
Era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los pasos del senador Ramírez resonaban cada vez más cerca, como el tic-tac de un reloj que marcaba el fin de una era. Joaquín, con el corazón latiendo frenéticamente, miró a Carmen y luego a Lucía. En sus ojos vio miedo, pero también una chispa de determinación que nunca antes había notado. Con un gesto silencioso, Lucía indicó a todos que permanecieran ocultos tras las estanterías. Lucía, la voz del senador sonaba cansada, casi derrotada. Sé que tienes los documentos, podemos llegar a un acuerdo. Lucía cerró los ojos por un momento como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Luego, para sorpresa de todos, salió de su escondite. No más acuerdos, Ramírez, dijo con voz firme. Esto termina hoy. El senador, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y ojos astutos, se giró hacia ella. Piensa en lo que estás haciendo, Lucía. Todos caeremos si esto sale a la luz. Tal vez sea hora de que todos caigamos, respondió Lucía. En ese momento, Joaquín decidió que era hora de actuar. Salió de su escondite, seguido por Carmen y los demás. Senador Ramírez, dijo Joaquín, su voz más firme de lo que se sentía. Tenemos pruebas de todo. Su corrupción, los negocios ilegales, el intento de robar mi tecnología para destruir el bosque nativo. El senador palideció, mirando a su alrededor como un animal acorralado. No tienen idea de con quién se están metiendo, amenazó, pero su voz carecía de convicción. Carmen dio un paso adelante. Tenemos una propuesta, dijo. Usted renuncia a su cargo, Agroindustrias del Norte se retira del proyecto de deforestación y nosotros no entregamos estos documentos a la prensa. ¿Y qué gano yo con eso?, preguntó Ramírez, escéptico. Su libertad, respondió Lucía, y la oportunidad de hacer lo correcto por una vez en su vida. El senador miró a cada uno de ellos, evaluando sus opciones. Finalmente, sus hombros se hundieron en señal de derrota. Está bien, dijo, pero necesito garantías. Las tendrá, aseguró el investigador, hablando por primera vez. Tengo contactos que pueden asegurar que se cumpla el acuerdo. Mientras el senador y el investigador discutían los detalles, Joaquín se acercó a Carmen y Lucía. ¿Están seguras de esto?, preguntó. Podríamos acabar con todo el sistema corrupto. Lucía sonrió tristemente. Y destruirnos en el proceso. A veces, Joaquín, la victoria está en sobrevivir y tener la oportunidad de empezar de nuevo. Carmen tomó la mano de Joaquín. Además, añadió, tu proyecto podrá seguir adelante. Podrás cambiar las cosas, pero de la manera correcta. Joaquín asintió, comprendiendo. Miró alrededor del almacén, a este grupo improbable unido por el destino y las circunstancias. Sabía que nada volvería a ser igual, pero por primera vez en días sintió esperanza. Mientras el amanecer se filtraba por las ventanas polvorientas del almacén, iluminando los rostros cansados pero determinados de todos, Joaquín supo que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo de redención, de segundas oportunidades, y quizás de un amor que había sobrevivido a las pruebas más duras. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. El senador Ramírez, fiel a su palabra, anunció su renuncia citando razones de salud. Agroindustrias del Norte, sintiendo que el viento cambiaba de dirección, emitió un comunicado retirándose del controvertido proyecto de deforestación. Mientras tanto, Joaquín, Carmen y Lucía se mantenían en un perfil bajo, esperando que las aguas se calmaran. Se habían refugiado en una pequeña casa de campo propiedad de Ernesto, lejos de los ojos curiosos de la ciudad. Una mañana, mientras desayunaban en el porche, rodeados por el canto de los pájaros y el aroma a café recién hecho, Lucía rompió el silencio. Joaquín, dijo, su voz más suave de lo que él jamás la había escuchado. Creo que te debo una disculpa. Joaquín la miró sorprendido. Carmen, sentada a su lado, contuvo la respiración. Lucía continuó. Lo que hice en el aeropuerto, la forma en que te traté, estaba tan consumida por mi propio miedo y arrogancia
que no vi la persona valiosa que eras. Joaquín asintió lentamente, procesando sus palabras. Gracias, señora Montero. Eso significa mucho para mí. Llámame Lucía, dijo ella con una pequeña sonrisa. Después de todo, parece que pronto seremos familia. Carmen casi se atraganta con su café. Mamá, exclamó, sus mejillas enrojeciendo. Lucía rió, un sonido que sorprendió a todos por su autenticidad. Vamos, cariño. He visto cómo se miran. No soy ciega. Joaquín, sonrojándose también, tomó la mano de Carmen. Bueno, ya que estamos siendo honestos, comenzó, mirando a Carmen con amor, hay algo que queríamos decirte. Carmen asintió, reuniendo valor. Mamá, Joaquín y yo nos casamos en secreto hace unas semanas, justo antes de que todo esto explotara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía los miró fijamente, su rostro una máscara indescifrable. Joaquín y Carmen contuvieron la respiración, esperando su reacción. De repente, Lucía se levantó de su silla. Por un momento, pareció que iba a estallar en ira. Pero entonces, para sorpresa de todos, especialmente de Carmen, envolvió a ambos en un fuerte abrazo. Mis niños, dijo, su voz quebrada por la emoción. Lo único que lamento es no haber estado allí para verlo. Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre con fuerza. Lo siento, mamá. Queríamos decírtelo, pero con todo lo que estaba pasando. Lucía se apartó, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Y aunque me duele haberme perdido ese momento, estoy feliz por ustedes. Joaquín, conmovido por la escena, añadió, prometo cuidar de Carmen, Lucía. Y si nos lo permites, nos gustaría que formaras parte de nuestra nueva vida. Lucía lo miró, una mezcla de gratitud y remordimiento en sus ojos. Después de todo lo que he hecho... El pasado es el pasado, interrumpió Carmen. Es hora de mirar hacia el futuro. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando el porche con su luz dorada, los tres se quedaron allí, abrazados, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenían una verdadera oportunidad de ser una familia.